Todo comenzó hace 30 años, cuando el cielo se abrió y una horda gigantesca de monstruos llegó desde otro mundo. Este evento se denominó la fiebre, y para contraatacar, los humanos despertaron un trabajo, entrando así en la era del cambio laboral. Este despertar ayudó a los humanos a repeler finalmente a los monstruos, pero después de repelerlos con éxito, surgió otro problema, introduciendo a la humanidad en la era de la división de clases. Esta división de clases se daba entre los trabajos mágicos y los trabajos físicos, ya que los usuarios de magia se convirtieron en los jefes finales de la humanidad. Gobernaron con mano de hierro, mientras que todos los demás miembros de la clase trabajadora fueron degradados a la condición de plebeyos. A partir de entonces, los trabajos que no podían utilizar magia fueron tratados como basura y descartados. Sin embargo, en medio de todo esto, un chico seguía creyendo que algún día las clases de esgrima cobrarían protagonismo y ocuparían un lugar central. Ese chico es Emery, un recién llegado de la Tierra que de repente se encontró en este extraño mundo. Hace 3 años, Emery fue acogido por una familia humilde, y aunque eran pobres, lo criaron con muchísimo amor. Un día, mientras Emery se prepara para el cambio de trabajo, sus padres le entregan una vieja espada oxidada. El padre de Emery se disculpa entonces por no poder darle nada mejor, ya que son prácticamente pobres. Prometen trabajar más duro para ganar más dinero, comprarle a Emery equipo mágico y enviarlo a las mejores escuelas. Aún así, Emery se siente conmovido por su regalo, y su padre cree que Emery tiene un alma especial, aunque proviene de un entorno humilde. A continuación, anima a Emery a seguir esforzándose por convertirse en el más fuerte del mundo. Emery se conmueve con las palabras de su padre, pero el mundo actual no favorece en absoluto a la gente común. A pesar del gran cambio que ha experimentado este mundo, la naturaleza obsoleta y retorcida de la humanidad sigue siendo la misma. Los nobles con poderes mágicos miran desde lo alto de su pedestal y creen que la fuerza y el poder se deciden únicamente por el linaje. La realidad que describe Emery es un mundo donde los fuertes hacen alarde de su supuesta nobleza pisoteando constantemente a los débiles. Sin embargo, Emery cree que nunca podrán alcanzar la verdadera fuerza, por muy noble que sea su linaje o su talento. Mientras acariciaba la vieja espada oxidada de sus pobres padres, Emery pudo sentir algo a lo que los nobles jamás podrían acceder, por mucho que lo intentaran. Lo sintió en el momento en que su padre le entregó esa espada, y esa cosa es un fuego inalcanzable llamado alma. Este era el poder supremo, que superaba incluso a la magia. Tras examinar su espada, Emery da las gracias a sus padres por ella y les asegura que nunca los culpó por ser pobres. Dándole una palmada en el hombro a su padre, Emery le asegura que con esta espada basta, y con esta espada, promete convertirse en el más fuerte del mundo. Luego les hace saber que le han dado lo más preciado del mundo en ese preciso momento. Dicho esto, Emery afirma estar listo para convertirse en el más fuerte y promete no permitir jamás que sus padres vuelvan a sufrir. Decidido a dejar su huella en el mundo con una espada oxidada, Emery jura convertirse en el más fuerte, tal como lo deseaba su padre. Pero todo esto no son más que sueños suyos, porque debe despertar y encontrar un trabajo útil. El día del cambio de trabajo, varios estudiantes se reúnen en un estadio para dar la bienvenida a sus respectivos puestos, y uno de ellos es Emery. Cuando llaman a Emery al escenario, estalla un murmullo de emoción entre la multitud, que espera con impaciencia lo que va a despertar. Esto se debe a que Emery es el mejor de la escuela tanto en lo académico como en las artes marciales, por lo que era conocido como la estrella emergente entre la gente común. Incluso siendo un novato sin trabajo, superó todas las pruebas físicas y obtuvo una calificación S en esgrima, lo que se considera una hazaña increíble. Sin embargo, los nobles opinan de manera diferente y creen que Amory siempre será considerado un don nadie debido a su condición de plebeyo. Kamibara, uno de los nobles engreídos, comenta en voz alta que jamás podrá existir un plebeyo genio y que todo eso no es más que la fantasía de la gente común. Les dice a todos que, por muy buenas que sean las notas de Amory, sigue siendo un inútil con la magia de rango D, ya que el trabajo que uno consigue durante el cambio depende de su aptitud. Kamibara les asegura que Amory sin duda hará un trabajo de poca mana, ya que solo es bueno con la espada. Molestos por el comentario de Kamibara, algunos plebeyos le miraron con enojo, apretando los dientes. Pero cuando Kamibara se da cuenta de esto, les grita que se alejen de los nobles, maldiciéndolos por ser gentuza. Tras ladrar, continúa destrozando su espíritu, diciéndoles que las espadas están pasadas de moda y que aferrarse a ellas es la razón por la que la gente común nunca saldrá de la miseria. Otro noble engreído interviene diciendo que incluso si Amory de alguna manera despierta un trabajo de rango S, solo será un sueño breve y fugaz, ya que nunca llegaría a hacer nada. Llegados a este punto, los plebeyos están furiosos, pero el tipo sigue pisoteando su orgullo, diciéndoles que los elegidos nunca saldrán de entre la gente común. Luego les dice que dejen de soñar,
porque un plebeyo seguirá siendo un plebeyo para siempre. Mientras tanto, en el escenario, cuando Amori finalmente coloca su mano sobre el sistema, una luz cegadora explota, dejando a todos atónitos por un momento. Sin embargo, al segundo siguiente, aparece en pantalla un espadachín de rango D, acabando con la emoción provocada por la luz dorada. Fue una falsa alarma, y Amori había despertado al peor trabajo posible. La gente común, en particular, está decepcionada, ya que Amori era su última esperanza de aferrarse a la idea de cambiar sus vidas. Creen que si alguien aclamado como un genio pudo despertar a un trabajador mediocre, entonces definitivamente no hay esperanza para ellos. Pronto, algunos plebeyos comienzan a lamentarse, preguntándose si realmente están atrapados en la base de la pirámide, sin importar cuánto se esfuercen. Por otro lado, los nobles están encantados con este acontecimiento porque confirma que tenían razón y que los plebeyos siempre serán considerados basura por debajo de ellos. Kamibara disfruta del momento burlándose de Amori por creerse el elegido, solo para despertar como un espadachín de rango D. No se trataba de un trabajo cualquiera, sino del peor de todos. A pesar de ello, Amori sonríe a la ventana del sistema, como si estuviera satisfecho con el resultado. Dirigiéndose a la multitud, Amori les hace saber con orgullo que este no es su final, y dado que planeaba seguir empuñando la espada, incluso un trabajo de rango D es un comienzo perfecto para él. Una vez que todos hayan despertado a sus puestos de trabajo, el presentador anuncia que la prueba para novatos comenzará en breve. Explica que los resultados de esta prueba determinarán su admisión a la Universidad Ryujin y su clasificación tras la matriculación. Uno de los nobles le asegura a Kamibara que todos ingresan a la universidad excepto el que queda en último lugar. Kamibara se alegra al oír esto y cree que Amori seguramente quedará en último lugar, ya que es el único plebeyo que participa en las pruebas de novatos este año. El presentador anuncia entonces que les entregará el equipo inicial y les indica que den un paso al frente cuando se mencione su nombre. La primera persona a la que llama es Yuki Makusawa, una noble popular con una evaluación mágica de rango S. Además, durante la transformación, despertó a un serafín de rango S como parte de su trabajo, y ha sido aclamada como una genio de rango SSS, por lo que Yuki es básicamente una de las llamadas elegidas. Cuando llega, Yuki le dice al anfitrión que quiere el arco élfico de elemento hielo, y el anfitrión lo saca inmediatamente. A continuación, llama a Emori, quien inmediatamente exige una espada, dejando decepcionados a los demás plebeyos. El anfitrión le informa entonces a Amori que, como basura de rango D, solo puede elegir dentro del área de rango D, que es el área física. Luego saca una vieja espada oxidada y se la entrega a Emori, diciéndole que es perfecta para él a pesar de que ha estado acumulando polvo durante años. El anfitrión le dice con aire de suficiencia que tenga cuidado de no romperla, y los nobles comienzan a burlarse de Emori, diciéndole que simplemente la tire una vez que termine el juicio, ya que la espada no es nada. Uno de ellos le dice a Emori que, aunque la espada sea un arma de las mazmorras, no deja de ser chatarra sin ningún tipo de refuerzo mágico. Entonces, el noble engreído de antes blande con orgullo su martillo trueno de clase magistral, alardeando de que libera 100.000 voltios en un solo golpe. Añade además que un golpe de martillo dejará a su oponente paralizado durante 1 minuto, incluso si sobrevive. Luego le deja claro a Emori que ninguna persona cuerda usaría una espada no elemental en las pruebas. Sin embargo, Emori ignora todo ese ruido mientras prueba la espada y observa que tiene un buen equilibrio, lo que facilita su manejo. Para un plebeyo del estrato social más bajo, tesoros como artefactos divinos y armas encantadas que los nobles exhiben con orgullo no son más que sueños lejanos. Pero lo que nadie sabe es que una persona común y corriente puede tomar un simple palo de madera y, con el poder de la imaginación, convertirlo en el arma más poderosa. Eso es lo que cree Mori, y planea demostrarles lo que puede hacer con una vieja espada oxidada. Poco después, mientras el autobús lleva a los participantes al bosque susurrante para la prueba, el anfitrión lee las reglas del juego. Explica que el bosque está habitado por monstruos corrompidos por energía de otro mundo. Sin embargo, les asegura que no tienen nada que temer, ya que todos los monstruos son de bajo nivel. Dado que los monstruos son como máximo de nivel 1-2, les hace saber a los estudiantes que pueden derrotarlos con la fuerza de su trabajo. En cuanto llegan a la entrada del bosque susurrante, se informa a los estudiantes de que pueden formar un grupo para su seguridad. Para quienes decidan formar equipos, el presentador explica que los puntos obtenidos se distribuirán en función de la contribución y la clasificación final se determinará por los puntos individuales al final de la prueba. Cuando Emori da un paso al frente para entrar por el portal, algunos nobles comienzan a burlarse de él por intentar entrar a escondidas solo para evitar la vergüenza.
Algunos mencionan que simplemente se debe a que nadie formaría un partido con él debido a su estatus. Otro comenta entonces que nadie quiere formar equipo con alguien que tiene garantizado el último puesto. En ese preciso instante, Yuki le pregunta a Emori si piensa entrar solo. Emori dice que sí, y explica que no está acostumbrado a trabajar en equipo, y como a nadie le interesa asociarse con él, trabajar en solitario le viene de maravilla. Yuki se muestra impresionada al mencionar que Emori es una loba solitaria a la que le encanta correr riesgos, igual que a ella. Dado que son parecidos, Emori comenta que pronto se enfrentarán, y dicho esto, entra tranquilamente mientras los nobles aprietan los dientes ante su audacia. De camino al interior del bosque, Emori piensa en la prueba, que es su primer paso para ingresar en la Universidad Ryujin. Los nobles ya tienen ventaja al usar sus recursos para equiparse con equipo reforzado con magia. Esto les da ventaja, permitiendo incluso a los aficionados mejorar instantáneamente, pero para Emori fue diferente. En cambio, su única arma es una vieja espada oxidada con un poder de ataque de 1. El sistema de Emori incluso le advierte que el arma tiene un 1% de probabilidad de romperse durante un ataque, pero a Emori no le importa eso, y mientras Yuki lo observa entrar por la puerta, se pregunta de dónde saca tanta confianza, pues le resultaba desconcertante que entrara en el bosque susurrante con nada más que una espada rota. Yuki se pregunta si la confianza de Emori se debe a que tiene una habilidad con la espada de rango S. Se dice que esta técnica de esgrima de rango S es extremadamente difícil, pero se considera la más inútil. Tras reflexionar un rato, Yuki llega a la conclusión de que Emori, con tan solo su constitución física, no puede sobrevivir en un mundo dominado por la magia. Mientras tanto, al cruzar la puerta, una leve sonrisa se dibuja en el rostro de Emori. Ya se imagina lo que todos dicen de él, que no es más que otro perdedor persiguiendo un sueño imposible, con la esperanza de convertirse en el héroe de alguna historia clásica de superación. Pero Emori no se ve a sí mismo de esa manera, y cree firmemente que la verdadera fuerza no está determinada por el estatus ni la riqueza. Él cree que se forja a través de una convicción inquebrantable. Emori jura entonces heredar el alma del plebeyo, convertirse en el más fuerte y recuperar el honor del espadachín. Hablando de armas mágicas, se trata de armas mejoradas, imbuidas de maná y que contienen circuitos mágicos de alto nivel, mientras que las espadas de hierro elemental y los escudos de madera de la gente común no son nada comparados con las armas mágicas. Básicamente, la mayor fortaleza de un arma mágica reside en que la energía mágica imbuida en ella permite que un solo golpe desate una magia de poder destructivo inimaginable. A diferencia del manejo de la espada, no se requiere ninguna técnica, y es básicamente el máximo poder que se puede comprar con riqueza y contactos. Y una de estas armas mágicas es la que Ben, el noble engreído, está usando actualmente en el bosque susurrante para aplastar sin esfuerzo a los lobos monstruosos de nivel 2. Tras derrotarlos, Ben se jacta mientras maldice a los lobos por ser unos debiluchos. Luego, realiza un pequeño baile de la victoria mientras muestra el arma a sus otros amigos nobles, Orto y Lance. Otro personaje, un mago con una capa blanca, elogia a Ben por su fuerza y señala que las armas caras realmente marcan la diferencia en cuanto a poder. Orto menciona que, para una mazmorra de principiantes, el martillo de Ben probablemente podría atravesar todo el lugar sin ningún problema. Ben les cuenta con orgullo que su padre encargó a un herrero de renombre estatal la fabricación a medida del martillo, que es un arma mágica de rango B. Incluso se jacta de poder derrotar a monstruos de nivel 3 de un solo golpe con su martillo. El noble rubio, Lance, que usa espadas mágicas, comienza a alardear, diciendo que su grupo es definitivamente el más fuerte y que han ganado la prueba de novatos. Les asegura a sus compañeros que los 3 primeros puestos de la clasificación son suyos. De repente, Orto cae en el matorral donde divisa un montón de cadáveres de lobos al otro extremo. Orto grita al verlos y retrocede asustado, preguntándose quién mató a los lobos. Aunque el bosque susurrante está repleto de monstruos, acabar con tantos en tan poco tiempo es una auténtica locura. Lance corre entonces a su lado para observar los alrededores mientras se pregunta si algún otro grupo más fuerte se les habrá adelantado. Con la duda de si podría haber algún participante inesperado en la prueba para novatos, Orto examina rápidamente los alrededores con su detector de magia, pero tras escanearlo, anuncia que no hay rastros de magia, lo que significa que fue realizado por una clase puramente física. Sin embargo, Orto sigue negándose a creer que alguien con esa condición física pueda llegar tan adentro del bosque. Justo en ese momento llega Emori, diciéndole al grupo que se aleje de su botín y que case en otro lugar. Ben comienza a reírse de él con incredulidad y se niega a creer que un plebeyo como Emori haya matado a cientos de lobos con su espada rota. Luego, le ladra furioso a Emori,
recordándole que los ataques físicos no pueden perforar la defensa del monstruo. Ben jura entonces que los cadáveres probablemente fueron dejados allí por algún mago poderoso y que Amori es solo un transeúnte que intenta atribuirse el mérito. Orto decide examinar uno de los cadáveres con un detector de magia y observa que queda un leve rastro del elemento viento en su herida. Luego revela que el elemento viento proviene de la magia de cuarto nivel conocida como Kamitachi. Volviéndose hacia Amori, Orto le pregunta si desató un Kamitachi con esa espada rota y de mala calidad. Pero Amori explica que simplemente blandió la espada lo suficientemente rápido como para cortar el aire y la onda expansiva resultante hizo el resto. Sin embargo, Ben se niega a creer la inverosímil historia de Amori y grita enfadado que Amori está intentando burlarse de ellos. Ben cree que crear semejante magia no es algo que un espadachín común pueda hacer, pero Amori le deja claro a Ben que su idea del sentido común es realmente limitada. Esto enfurece a Ben y, justo cuando está a punto de insultar a Amori, el lobo monstruoso casi lo ataca por la espalda. Lance y Orto le gritan rápidamente que tenga cuidado, pero el tiempo de reacción de Ben es inexistente. Por suerte para él, antes de que el lobo pudiera decapitarlo, Amori le cortó rápidamente el cuello, acabando con él de un solo golpe. Ben se queda paralizado, incrédulo, preguntándose si se lo habrá imaginado todo. En apariencia, Amori ni siquiera blandió su espada, pero una espada apareció de la nada y acabó con la vida del lobo. Tras pensarlo un momento, Ben se niega a reconocer que Amori haya hecho eso. En cambio, prefiere creer que el monstruo, de alguna manera, chocó directamente contra la espada de Amori. Esto se debe a que, tras la oleada de ataques, los monstruos de este mundo adquirieron una gran resistencia al daño físico. Debido a esta resistencia, cuando atacan clases físicas débiles y de corto alcance, el daño que muestra la ventana del sistema es cero. Esto acabó convirtiéndose en la principal razón del declive de las clases presenciales, que fueron ridiculizadas y consideradas basura. Sin embargo, Amori es diferente de las clases físicas normales porque su talento es la sincronización con la espada. Este talento es para aquellos que son uno con la espada, por lo tanto, sus ataques con la espada ignoran toda resistencia y mejora, infligiendo daño real. Básicamente, cuando uno despierta una profesión, se le otorga un talento, y el que se le concede a Amori es un talento pasivo que anula las mejoras del enemigo e inflige daño basado estrictamente en leyes físicas puras. Incluso si Amori se enfrenta a un monstruo de clase rey con una defensa abrumadora, puede derrotarlo siempre y cuando tenga en cuenta el concepto de puntos de vida, HP. Poco después, Amori se prepara para marcharse, pero Ben lo detiene. Dado que Amori afirma haber derrotado a cientos de monstruos, Ben lo acusa de acaparar todos los puntos que les correspondían a ellos. Amori está confundido y pregunta qué quiere decir Ben con acaparar puntos. Ben explica entonces que el número de monstruos de bajo nivel es limitado, por lo que cuanto más los case Amori, menos puntos podrán obtener los demás participantes. Dado que Amori ya tiene asegurado el último puesto en la prueba, Ben le dice que no necesita acumular puntos. Por lo visto, no importa cuán alta sea su puntuación, seguirá ocupando el último lugar debido a su condición de plebeyo. Amori considera las palabras de Ben como divagaciones ignorantes y le aconseja que consulte la clasificación. Sin embargo, Ben se niega a preocuparse por eso y explica que todos los puntos de Amori serán considerados como trampa y se reducirán a cero, incluso si logra sobrevivir hasta el final del juicio. Acto seguido, declara con seguridad que la regla fundamental es que los plebeyos deben conocer su lugar y perder contra los nobles sin oponer resistencia. Al instante siguiente, Lance aparece rápidamente detrás de Amori con una daga en la garganta, ordenándole que entregue todos sus puntos y abandone el juicio de inmediato. Desde atrás, Orto usa magia para atar la mano de Amori, impidiéndole moverse. Amori lucha por liberarse, pero Lance le deja claro que no puede resistir la magia con su cuerpo desnudo. Explica que las ataduras las crea la cadena de maná de Orto, por lo que es imposible liberarse de ellas. Amori comenta entonces que cualquier otra persona que se enfrentara a una situación tan imposible se habría rendido. Al oír esto, Ben se alegra de que Amori parezca estar entendiendo bien esta situación de impotencia. Pero al instante siguiente, una sonrisa se dibuja en el rostro de Amori mientras les deja claro que no es un tipo cualquiera. Lance está furioso porque Emery se burla de ellos, mientras que Ben decide mostrarle el poder de su martillo trueno. Luego, se jacta de que la desaparición de Amori en el proceso será considerada simplemente un accidente. Mientras Ben se prepara para actuar, un relámpago crepita alrededor del martillo. Pero antes de que pueda hacer algo, un extraño gruñido resuena en el bosque, asustándolo. Ben mira rápidamente de un lado a otro preguntándose de dónde viene el sonido. Lance también señala que el gruñido es más fuerte que el de un monstruo lobo común, lo que significa que, sea lo que sea, debe ser bastante poderoso.
De repente, suena una alarma que informa a los participantes de que un monstruo de élite desconocido ha aparecido en la zona central del bosque susurrante. Las reglas de la prueba también se actualizan, informándoles de que derrotar al monstruo de élite les otorga 10.000 puntos y un objeto legendario. Sin embargo, cualquier fallecimiento durante el combate conllevará la descalificación inmediata. Poco después, Amori presiente que el monstruo de élite finalmente los ha localizado, y este salta repentinamente justo al lado de Ben. Emery les hace saber al grupo que todos sus ladridos debieron haber atraído al monstruo directamente a esta zona. Mientras el enorme monstruo de élite gruñe, resulta ser un señor lobo de nivel 5. Ben se entusiasma al ver esto e informa a su grupo de que derrotar al monstruo de élite los hará ricos. Acto seguido, le ordena a Lance que ataque primero con su daga de duelo de hielo para ralentizar al monstruo mientras él y Orto acaban con él. Lance carga con confianza hacia adelante con su espada de hielo, pensando que esto debería ser fácil, pero el monstruo lo empuja hacia atrás sin siquiera mover un músculo. Ben se queda totalmente atónito cuando Lance sale disparado a lo lejos como un platillo volador de goma. Orto también se sorprende de que el monstruo haya hecho eso con un solo golpe, lo que le convence de que esto es demasiado difícil para una prueba normal y que alguien podría morir de verdad. Entonces Emery llama a Orto y le dice que libere rápidamente la cadena de maná, pero Ben lo detiene, diciéndole a Orto que deben huir y usar a Emery como cebo para ganar tiempo para escapar. Orto está de acuerdo, y Ben le dice que tienen que correr a la cuenta de 3, pero al instante siguiente Ben sale corriendo solo, abandonando al equipo. Ya tenía planeado huir sin ellos, ya que cuanto más cebo tuviera, mayores serían sus posibilidades de salir con vida. Mientras Ben escapa, la cadena de maná de Orto se disipa cuando va a ayudar a Lance a levantarse. Mientras Orto intenta huir rápidamente con Lance, Amori se prepara para luchar contra el monstruo. Incluso le entusiasma encontrar un oponente digno en una mazmorra para principiantes. Emery planea usar esta pelea para poner a prueba su poder y dar el primer paso hacia su objetivo de convertirse en el más fuerte. Justo cuando el monstruo intenta perseguir a Ben, Amori se lanza hacia adelante para poner a prueba la fuerza del monstruo. Acto seguido, ataca al monstruo con su espada, pero este bloquea el ataque con sus patas antes de empujar a Amori hacia atrás. A partir de esto, Emery observa que su ataque no causó ningún daño, lo que le lleva a concluir que el monstruo es extremadamente resistente. Mientras tanto, el monstruo se enfurece por el ataque de Amori e inmediatamente contraataca. Cuando el monstruo se abalanza sobre él para arañarlo, Emery se da cuenta de que su velocidad ha aumentado considerablemente. Consigue bloquear el ataque con su vieja espada oxidada, pero el monstruo, con su poder descomunal, casi lo aplasta. Mientras Amori lucha bajo su espada, se pregunta si los monstruos de nivel 5 suelen ser tan fuertes. Pronto empieza a preocuparse al ver que su hoja comienza a agrietarse bajo la presión. Al mismo tiempo, Ben deja de huir y, al darse la vuelta para ver cómo están los demás, se queda atónito al ver a Emery enfrentándose cara a cara con el supuesto monstruo de élite. Ben no puede creer que Emery esté intentando bloquear un ataque del señor lobo, que básicamente supone una sentencia de muerte para los demás. En cierto momento, Emery comienza a ceder ante el poder del señor lobo, pero se niega a rendirse. El instinto de combate de Emery se activa justo cuando el monstruo se prepara para acabar con él. Este instinto de combate es un estado que alcanzó durante su evaluación de esgrima de rango S. Al parecer, este instinto se despertó en el momento en que su miedo alcanzó su punto máximo. Antes de que el señor lobo pueda aplastarlo, Emery entra en el mismo estado, lo que le otorga el poder de liberar su espada de las garras del monstruo. Después, comienza a recitar un conjuro de espada, lo que hace que su espíritu de lucha se eleve. Debido a esto, Emery activa su talento, la sincronización de espadas, y desde la ventana del sistema, se revela que Emery y su espada han alcanzado la resonancia, obteniendo un aumento de 100 veces. Una vez que el efecto de la mejora surte efecto, Emery le corta sin esfuerzo uno de los brazos al señor lobo. Emery se sorprende por el impulso adicional que proporciona la activación de la sincronización de la espada y observa que es más fuerte de lo que pensaba. Satisfecho con el resultado, decide darlo todo porque, para él, perder nunca fue una opción. Sin embargo, antes de que Emery pueda hacer su siguiente movimiento, el monstruo entra en modo furia y se vuelve loco mientras se abalanza hacia adelante, decidido a arrancarle la cabeza a Emery. Emery consigue esquivar el ataque, pero el monstruo sigue persiguiéndolo sin descanso, listo para atacar. Tras lograr esquivar el ataque durante un rato, Emery le propina un potente puñetazo bajo la mandíbula al monstruo. Al darse cuenta de que el efecto de sincronización de la espada también potenciaba su puño, Emery asesta otro puñetazo, estrellando al señor lobo contra el suelo justo al lado de Ben. Ben está tan aturdido que sus piernas se niegan a moverse cuando intenta correr, y mientras Emery se acerca a él,
Ben se avergüenza de que un plebeyo lo haya visto en un estado tan lamentable. Cuando Emery finalmente se acerca y lo mira fijamente, Ben se queda en silencio al instante, aterrorizado por el tipo al que había estado menospreciando hacía unos minutos. Emery mira a Ben como si fuera basura al borde de la carretera y le dice con severidad que se quite de en medio. Ben está tan aterrorizado por la expresión de Emery que le cuesta creer que sea el mismo tipo de antes. Además, el aura que lo rodea es completamente diferente de lo que Ben recuerda, lo que le hace admitir que Emery es como una persona distinta. Ben se aparta rápidamente a un lado, y cuando Emery pasa justo a su lado con una expresión sombría, Ben concluye que nuestro tipo es un demonio. Mientras tanto, Emery se dirige directamente hacia el monstruo y salta en el aire, clavando su espada oxidada en el señor lobo. En el momento en que termina con la bestia, una sensación de agotamiento lo invade al desvanecerse el efecto estimulante que había experimentado antes. Debido a que usó demasiada potencia, Emery entra en un estado de aturdimiento y comienza a sentirse mareado. Sin darse cuenta, había superado los límites de su cuerpo debido al incesante impulso de espíritu de lucha provocado por el efecto de sincronización de la espada. Ahora que su cuerpo había llegado a su límite y la sincronización de la espada había desaparecido, Emery estaba tan exhausto que era incapaz de mover un músculo. Unos instantes después, Ben se acerca sigilosamente por detrás, y aunque Emery no puede moverse, presiente la presencia de la serpiente incluso antes de que ésta hable. Ben entonces alza su martillo trueno sobre la cabeza de Emery mientras admite que Emery es verdaderamente un genio. Negándose a dejar que un plebeyo perdedor saliera arrastrándose de los barrios bajos, Ben se prepara para acabar con él, pero de repente se detiene cuando Emery le pregunta si no teme un contraataque. Ben se horroriza al oír esto, pero cuando Emery tose sangre, su confianza se renueva de inmediato. Luego admite que tiene miedo a morir, pero Emery estaba tan concentrado en interpretar al héroe que se expuso a sí mismo. Ben se burla de Emery por no poder moverse en absoluto, explicándole que simplemente aprovechará la oportunidad para acabar con él y hacer que parezca que el monstruo de élite fue el culpable. Como único testigo de este guión cuidadosamente elaborado, Ben declara que va a ser el número 1 indiscutible en el juicio de los novatos. Dicho esto, alza su martillo trueno y, mientras se prepara para golpear, la voluntad de Emery de seguir con vida se reaviva. Negándose a morir en un ataque furtivo de un cobarde, Emery logra bloquear el golpe de Ben con su espada. Mientras lucha bajo la presión del martillo trueno, Emery jura proteger su orgullo como espadachín. Al mismo tiempo, Ben está decidido a aplastar ese orgullo mientras grita, diciéndole a Emery que es inútil seguir luchando. Entonces decide ejercer más presión mientras le dice a Emery que simplemente acepte la muerte como la basura plebeya que es. Sin embargo, cuando Emery comienza a ceder bajo el peso del martillo, ocurre un milagro y la cabeza de Ben se separa instantáneamente de su cuerpo. Resulta que el señor lobo, que se suponía que estaba muerto, había recuperado la conciencia repentinamente, y el pobre Ben tuvo que ser el primero al que vio. Mientras tanto, Emery, que no ha visto al monstruo que está detrás de él, percibe de inmediato una atmósfera inquietante cuando un silencio aterrador inunda repentinamente el bosque. A sus espaldas, podía sentir la presencia de un verdadero depredador, esperando el momento oportuno para acabar con él. Emery pronto se da cuenta de que el aura inquietante que lo rodea, proveniente del monstruo, es furia sanguinaria. Hablando de furia sangrienta, es un estado en el que un monstruo de élite al borde de la muerte rompe sus límites, desatando un poder de ataque muy superior al normal. Emery se da cuenta de que el monstruo solo estaba fingiendo estar muerto para ganar tiempo y engañarlo para que bajara la guardia. Desafortunadamente, antes de que pudiera actuar, Ben intentó robarle su presa, convirtiéndose él mismo en la víctima. Afortunadamente, esto también resultó a favor de Emery, ya que ahora el aturdimiento y la fatiga en su cuerpo han desaparecido, lo que le permite enfrentarse al señor lobo. Emery se prepara entonces para contraatacar y observa que el estado de furia sangrienta reduce significativamente la defensa del monstruo, lo que le permite encontrar un punto débil cuando el monstruo ataca. Para cualquier otra persona, esto sería considerado una crisis, pero Amory lo ve como su mayor oportunidad. Emery se gira entonces para encarar al monstruo, y mientras clava su espada en la tierra, comienza a recitar otro conjuro para infundirle fuerza de voluntad en su arma. El monstruo entonces carga directamente contra él, pero Emery se mueve rápidamente hacia la derecha con la espada aún firmemente clavada en el suelo. Cuando intenta atacarlo por segunda vez, Emery activa la sincronización de espadas y, con un tajo que atrae la tierra, extrae la espada del suelo, partiendo rápidamente al señor lobo en dos. Tras la derrota del señor lobo, Amory recibe inmediatamente los 10.000 puntos prometidos.
Poco después, Yuki se apresura al lugar de los hechos solicitando refuerzos a los escuadrones con rango B o superior. Les informa por radio que ha habido un brote de monstruos y que se ha confirmado la muerte de un estudiante noble. Por otro lado, Amori está a punto de desmayarse, pero se siente aliviado al ver a Yuki, y tan pronto como ella llega al lugar, finalmente se desploma. Poco después, finaliza el juicio y los resultados se muestran en una pantalla grande para que todos los vean. Emery consigue un total de 10.300 puntos, asegurándose el primer puesto, mientras que Yuki queda en segundo lugar con 419 puntos. La multitud se queda atónita al empezar a preguntarse quién es Emery, y al poco tiempo, alguien se da cuenta de que era un plebeyo con un trabajo de espadachín de rango D. Un tipo señala que el primer puesto en la prueba de novatos del año pasado solo obtuvo 300 puntos. Le sorprende aún más que haya obtenido una puntuación mucho mayor que Yuki, que tiene rango S. Mientras tanto, Kamibara argumenta airadamente que el sistema debe tener un fallo y aconseja a los funcionarios que lo revisen adecuadamente. Señala que un plebeyo no puede ocupar el primer puesto porque eso menoscaba el orgullo de los nobles. Al poco tiempo, los nobles comienzan a protestar, quejándose de que Emery sin duda había hecho trampa. Mientras el público exige que se anule la puntuación de Mori, el presentador habla con alguien a través de una esfera de comunicación, tras lo cual anuncia que se ha producido un desafortunado accidente durante la prueba de novatos. Revela que unos monstruos se descontrolaron en la zona central del bosque susurrante y mataron a 2 nobles, mientras que uno de ellos sufrió heridas leves. Kamibara queda conmocionado por la noticia e intenta averiguar la identidad de los nobles fallecidos. Pero el presentador ignora todas las preguntas mientras continúa informando de las noticias. Según el informe, el superviviente, Emery, derrotó al monstruo de élite de nivel 5 que causó el incidente y obtuvo una gran cantidad de puntos. Todos están conmocionados al escuchar esto y les resulta increíble que un don nadie de rango D haya derrotado a un monstruo de élite. Uno de ellos incluso sugiere que Emery probablemente robó la muerte del monstruo mientras este ya estaba agonizando. Otra cuestión importante es si los puntos siguen siendo válidos si se obtuvieron a costa de vidas nobles. Mientras se desarrolla todo este alboroto, Emery permanece sentado bajo un árbol a pocos metros de la multitud, completamente aislado del ruido. En ese preciso instante, Yuki se le acercó y le preguntó si realmente había derrotado al señor lobo de élite de nivel 5. Ella exige saber los detalles, pero Emery simplemente dice que tuvo suerte. Explica que simplemente estaba blandiendo su espada y que el señor lobo cayó sobre ella por casualidad. Sin embargo, a Yuki le sigue pareciendo todo muy extraño porque estudió la escena y no hubo ninguna reacción mágica en las marcas de espada que quedaron. Tras su observación, concluyó que las heridas del monstruo habían sido producidas por golpes puramente físicos. Ella sospecha que Emery derrotó al señor lobo él solo y comienza a analizar con precisión cómo sucedió. Yuki señala que Ben y su pandilla debieron haber intentado robar el golpe final o hacerle algo turbio a Emery. Desafortunadamente, fueron ellos los primeros en ser atacados por el enloquecido señor lobo. En cuanto termina su análisis del incidente, Emery lo niega rápidamente, diciéndole que eso es solo una especulación suya. Yuki le pregunta entonces por qué no se defiende delante de todos, pero Emery le hace saber que es inútil, ya que ya han decidido usarlo como chivo expiatorio. Explica que, a estas alturas, no quiere malgastar su tiempo luchando contra sus prejuicios mezquinos. Entonces Emery saca su espada y le dice a Yuki que aún puede demostrar su valía incluso con una vieja espada oxidada desechada en un montón de basura. Luego declara que, al final, la fuerza siempre habla por sí misma. De vuelta en el escenario, uno de los examinadores aconseja al examinador jefe que anule las calificaciones de Emery para apaciguar la ira de todos, ya que no es más que un plebeyo con un talento inferior. Por decisión unánime de los examinadores, el presentador anuncia inmediatamente que la puntuación de Emery ha sido anulada. La noble multitud se muestra entusiasmada al escuchar esta noticia, especialmente Kamibara, quien comenta con orgullo que los plebeyos de baja condición deberían conocer su lugar en lugar de intentar ocupar el primer puesto. En cuanto se anulan las puntuaciones de Emery, el marcador cambia y Yuki se hace con el primer puesto. Justo cuando el presentador está a punto de anunciar quienes superaron la prueba y fueron admitidos en la Universidad Ryujin, el sistema falla y Emery termina entrando en la lista de admitidos. Todos están completamente conmocionados por este extraño acontecimiento. No pueden comprender cómo logró pasar la línea de meta con 0 puntos. Incluso los examinadores están desconcertados, mientras que otros especulan que podría tratarse de otro fallo del sistema. En ese preciso instante, el presentador se da cuenta de que muchos solicitantes que no han superado la nota mínima requerida tienen puntuaciones negativas. De repente, las reglas reales del juicio se proyectan en la pantalla,
revelando que acciones como apuñalar a un aliado o interferir en el combate resultarán en una deducción de puntos y, dependiendo de la situación, se emitirá una puntuación negativa. A continuación, el sistema muestra los nombres de los participantes que cometieron infracciones graves de las reglas, lo que resultó en puntuaciones negativas. Al revisar la lista, Emory se da cuenta de que la calificación mínima para aprobar bajó a 0 debido a Ben y su grupo, quienes intentaron tenderle una emboscada a él y a otros nobles que se habían traicionado entre sí. Emery está satisfecho con la forma en que logró pasar desapercibido y admite que la suerte realmente está de su lado. De repente, Kamibara se le acerca para insultarlo como de costumbre y le deja claro a Emery que entrar en la Universidad Ryujin no le cambiará la vida. Intentando que se rinda por su cuenta, Kamibara le dice a Emery que Ryujin es un infierno para la gente común y corriente, y que sin ningún tipo de apoyo, Emery no durará ni unos meses. Sin embargo, a Emery no le preocupa y espera con ansias este supuesto infierno. Luego declara que quiere ver si este infierno puede seguirle el ritmo. Mientras Emery se aleja, se burla de los nobles, diciéndoles que está deseando aplastarlos en la universidad. Unos días después, Emery llega a la plaza de la entrada de la Universidad Ryujin y se da cuenta de que la escuela tiene dos insignias de clase diferentes para distinguir a los plebeyos de los nobles. Los plebeyos llevan una insignia circular de plata, mientras que los engreídos nobles lucen una elegante insignia dorada en forma de escudo. A lo lejos, Emery observa cómo Kamibara y su secuaz se burlan de un plebeyo porque intentó usar la puerta principal de la escuela en lugar de la pequeña puerta lateral destinada a los plebeyos. El hombre de traje exige saber por qué el plebeyo intenta pasar por la misma puerta destinada a los nobles. Entonces Kamibara señala severamente la puerta lateral, diciéndole al plebeyo que ese es su lugar. Justo cuando el hombre está a punto de usar la puerta lateral, Kamibara lo detiene y le dice al plebeyo que se desnude y se arrastre desnudo a través de la puerta. Él afirma que esto tiene como objetivo que se asee antes de entrar a la escuela, ya que su ropa sucia arruinaría el ambiente y provocaría una infracción escolar. Acto seguido, lo agarra por la camisa mientras le recuerda que los nobles y los plebeyos viven en mundos diferentes. Explica que entrar desnudo por la puerta lateral es un ritual que los nobles y la escuela se esforzaron por establecer para la gente común. Pero antes de que Kamibara pueda salirse con la suya, alguien lo detiene y le agarra la mano. Kamibara se da la vuelta inmediatamente y ve que es Emory, pero al principio no lo reconoce hasta que Emory le refresca la memoria presentándose. Al darse cuenta de que se trata de la basura de rango de la prueba de novatos, Kamibara se zafa inmediatamente del agarre de Emory. No puede creer que Emory haya ignorado su advertencia y se haya presentado en la escuela. Con una sonrisa demente, Kamibara le dice a Emory que se desnude, se ponga un collar y se arrastre por la puerta de los plebeyos, explicándole que así es como los plebeyos se matriculan en Ryujin, y que Emory no es una excepción. Emory se mantiene firme y le dice a Kamibara que todos los estudiantes que obtienen su admisión a través de la fuerza real tienen derecho a usar la puerta principal. Luego señala que la puerta lateral es perfecta para los nobles, que no son más que un montón de bocazas vacíos cubiertos de equipo caro. El tipo del traje blanco se enfurece con esta comparación, mientras que a Kamibara simplemente le resulta divertida la confianza de Emory. No puede creer que un simple plebeyo se atreva a contestarle a un noble. El tipo del traje blanco se acerca sigilosamente por detrás de Emory, mientras Kamibara estira el brazo para derribarlo de frente. Declara que en Ryujin, los nobles tienen autoridad para disciplinar a los plebeyos por la fuerza, sin enfrentar cargos, aunque les rompan algunos huesos. Mientras el idiota no para de hablar, Emory ya está harta de todo el alboroto porque solo es el primer día y esos imbéciles engreídos han empezado a imponerse. Se burla de ellos por ser unos vagos patéticos que intimidan a los débiles solo para sentirse poderosos y superiores. Luego les hace saber que no son más que cáscaras vacías y que, sin el apoyo de su familia, se convierten en seres menos que humanos. Kamibara está furioso por las palabras de Emory, lo que le hace desear aplastarlo más que nunca. Emory les ordena entonces que se abalancen sobre él al mismo tiempo, ya que sus palabras parecen tocar sus puntos débiles. Promete darles una lección y educarlos en nombre de sus padres maleducados. Mientras Emory se prepara para ponerlos en su sitio, declara con severidad que les devolverá 100 veces el dolor que infligieron a otros y el que intentaron infligirle a él. Los nobles que presencian toda la escena quedan impactados por la seguridad de Emory. Entonces Kamibara se abalanza sobre él, jurando destrozarlo, pero antes de que pueda siquiera golpearlo, Emory noquea sin esfuerzo al idiota, dejándolo fuera de combate. El puñetazo empuja a Kamibara directamente a través de la misma puerta que él afirmaba que estaba reservada para la gente común, y lo estampa contra una valla cercana. Queda inconsciente al instante, y cuando Emory se da la vuelta, el hombre del traje retrocede asustado. Los espectadores están atónitos,
mientras intentan comprender qué demonios acaba de suceder. No pueden creer que un espadachín de rango D haya hecho eso solo con sus puños, lo que significa que si hubiera usado una espada, habría sido aún más devastador. Tras recoger la basura que hay al borde de la carretera, Emori se aleja con paso firme, y todos lo observan en silencio. La admiración les llena el corazón y empiezan a vitorearlo. Incluso algunos nobles se emocionan mientras todos aplauden, elogiando a Emori por poner en su sitio a los matones de la escuela. Emori está algo satisfecho con sus 5 minutos de fama, aunque no tenía intención de destacar en su primer día. Después, entra en la escuela por la puerta principal con una sonrisa en el rostro. Unos instantes después, llega a su residencia estudiantil, donde su compañero de cuarto, algo regordete, lo recibe alegremente. El chico se presenta como Tsuyoshi Matsuoka, apodado Bucho. A continuación, ambos se dan la mano mientras Emori se presenta, tras lo cual Bucho lo agarra por el cuello como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Buko le dice a Emori que la Universidad Ryujin es conocida como el infierno para la gente común, porque prácticamente está repleta de nobles. Revela que las cosas están a punto de cambiar porque un héroe para la gente común se ha unido a la escuela. Buko pregunta entonces si Emori se enteró del incidente en la puerta de la escuela. Emori duda en responder cuando se da cuenta de que Buko debe estar hablando de lo que le hizo a Kamibara. Pensando que Emori no presenció el incidente, Buko narra con entusiasmo cómo el héroe casi le rompe el cuello a Kamibara de un solo puñetazo. Se emociona aún más al describir la expresión en los rostros de los nobles cuando el héroe los humilló. Emori se sorprende de que la historia haya sido tan exagerada, pero aún así, admite que sí derribó a Kamibara de un solo golpe. Sin embargo, él cree que es porque el idiota era mucho más débil de lo que esperaba. Mientras tanto, Buko continúa elogiando al supuesto héroe del pueblo y jura convertirse en alguien como él. Con determinación, jura derrotar a los malos y salvar a la gente, tal como lo hizo el héroe hoy. Buko le dice entonces a Emori que él es un paladín de rango B y le pregunta por el rango de Emori. Cuando Emori revela casualmente que es un espadachín de rango D, Buko se queda atónito. No puede creer que Emori haya entrado en la escuela con una clasificación tan baja y supone que debe haber trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Como hombre de honor, Buko decide protegerlo y le dice a Emori que se quede a su lado. Se jacta de ser de rango B, así que Emori puede usar su nombre si alguna vez se encuentra con algún matón. A Emori le divierte esto y no puede evitar reírse nerviosamente del tipo ingenuo. Como pésimo jugador de equipo, Emori detesta formar equipo con nadie, razón por la cual entrenó solo durante todo este tiempo. Pero ahora que Buko se estaba volviendo tan amigable con él, a Emori le resultaba extraño. Él señala que decir la verdad ahora mismo podría complicar su vida, y puesto que quiere un camino pacífico para convertirse en el más fuerte, Emori decide hacerse la tonta delante de Buko. En algún lugar de un hospital, Kamibara aún se está recuperando de sus heridas cuando el mayordomo de su familia le trae noticias del cabeza de familia. Se le indica a Kamibara que resuelva este pequeño incidente por sí mismo sin molestar a la familia. Kamibara se enfurece al oír esto y maldice a Emori por humillarlo. Acto seguido, ordena al mayordomo que utilice todos los recursos disponibles en la universidad para acabar con Emori en el plazo de una semana. El mayordomo acepta el encargo y promete eliminar a Emori fingiendo que se trata de un accidente. Aún enfurecido por la humillación que sufrió, Kamibara jura estar allí para ver cómo Emori es destrozado. Más tarde, en el campo de entrenamiento de la universidad, los estudiantes se reúnen para prepararse para su clase. Buko insta a Emori a que mantenga la cabeza baja durante todo el proceso porque ha oído que el instructor, Benjamin Lee, no hace más que meterse con la gente común. Instantes después, Benjamin sube al escenario para presentarse y hacerle saber a los estudiantes que él será el responsable. Les dice que su clase se basa en la meritocracia, por lo que no le queda más remedio que eliminar a los débiles. Mientras se dirigía a los estudiantes, vio a Emori entre la multitud y recordó la instrucción que le habían dado de asegurarse de que Emori fuera expulsada de la escuela. Benjamin incluso cree que la expulsión es un castigo demasiado leve, por lo que promete asegurarse de que Emori sufra más que Kamibara. De hecho, planea matar a Emori por no conocer su lugar como plebeyo. Sin pelos en la lengua, menciona que hay un insecto entre ellos que no conoce su lugar, y añade que este insecto es un espadachín de rango D. La clase ya sabe de quién está hablando, pero Buko tiene ciertas dudas sobre él. En ese preciso instante, Benjamín lo confirma señalando a Emori, y le dice que se prepare para la expulsión porque su sola presencia le resulta molesta. Emori discute con el profesor, diciéndole que, si bien puede que en realidad sea un plebeyo, lo cierto es que entró en la universidad gracias a sus propios méritos. Emori añade entonces que, en realidad, le interesa la meritocracia de Benjamin. Emori es consciente de algo: en este mundo, la fuerza se divide en dos categorías, y la primera es el aumento que se obtiene al subir de nivel.
Básicamente, las estadísticas de cada jugador aumentan con su nivel, y todos tienen las mismas posibilidades de volverse más fuertes, independientemente de su estatus. La segunda es la corrección estadística, que se basa en la categoría laboral. Un puesto de alto rango comienza con estadísticas más altas en comparación con los de bajo rango. Básicamente, un trabajo de nivel 1 de alto rango tiene mejores estadísticas que un trabajo de nivel 2 de bajo rango. Para colmo, la brecha se amplía a medida que se asciende de nivel, y debido a esto, se destinan más recursos a los puestos de alto rango. Emory es una situación en la que los fuertes se hacen cada vez más fuertes, mientras que los débiles permanecen débiles para siempre, por lo que nunca ha habido ninguna posibilidad de que un plebeyo ascienda a la cima. Sin embargo, Emory sabe que los niveles y los rangos laborales no son la única medida de la fuerza, y esto se debe a que existe un tercer indicador, la técnica. Esta es la única ventaja que les queda a los plebeyos. Benjamin le dice a Emory a la cara que tiene que hacer todo lo que él ordene en su clase, o de lo contrario corre el riesgo de morir. En lugar de mostrar signos de miedo, Emory le dice al profesor que esto solo hace las cosas más interesantes para él, y quiere que Benjamin le muestre a qué se refiere con esto. Emory afirma tener curiosidad por saber cómo es realmente una clase práctica en su supuesta meritocracia. La audacia de Emory irrita a Benjamin, quien le grita y le pregunta qué le da la osadía de hablarle a su superior de una manera tan grosera. Benjamin decide darle una lección a Emory y le dice que, por ese día, va a ser el saco de boxeo de la clase porque los maniquíes de entrenamiento están rotos. Los nobles ya están entusiasmados con la sola idea de tener la oportunidad de darle una paliza a un plebeyo en su primer día. Afirman que siempre han odiado a Emory, así que esta es su oportunidad para darle una gran lección. Buko teme por la seguridad de Emory y le insta a que se disculpe en lugar de dejarse provocar por Benjamin. Buko le insta a que diga que está enfermo para poder tomarse unos días libres. Emory le dice a su amigo que no le cae bien el instructor, razón por la cual en realidad está de acuerdo con esta idea de meritocracia. Emory le dice a Buko que si la gente común quiere tener la oportunidad de ser tratada con igualdad, tiene que ganarse sus derechos con su propia fuerza. Emory le dice a Buko que el resultado puede ser malo, pero es mejor que no intentarlo en absoluto. Sin dudarlo, Emory camina hacia el frente, y Benjamin reza en secreto para que Emory muera allí mismo, para que todo pueda resolverse. Para empeorar las cosas para Emory, Benjamin le dice que actúe como un verdadero tonto, por lo que tiene que permanecer desarmado. Benjamin planea hacerle la vida imposible porque un espadachín sin espada no es más que basura. Emory clava su espada en el suelo con audacia, diciéndole a Benjamin que ni siquiera quería usarla en primer lugar. Los nobles están entusiasmados ante la oportunidad de darle una paliza a Emory y comienzan a ofrecerse voluntarios para la tarea. Benjamin no pierde el tiempo y elige a 3 tipos para que le den una paliza a Emory. Buso se sorprende de que Benjamin le diga a Emory que luche contra 3 personas sin tener armas para protegerse. Benjamin afirma que nunca dijo desde el principio que la pelea sería justa. Benjamin dice que quiere enseñarle a Emory que un plebeyo debe conocer su lugar. Emory, por otro lado, ni siquiera está preocupado porque tiene lo necesario para manejar fácilmente al trío sin demasiado estrés. De repente, Buko da un paso al frente y le dice a Benjamin que él mismo se ofrece como voluntario. Benjamin le pregunta si quiere unirse al entrenamiento para formar parte de los que golpearán a Emory, pero Buko dice que quiere ser el aliado de Emory. A Benjamin esto le resulta muy divertido, ya que planea usarlo para imponer su dominio. Emory, por otro lado, no está muy de acuerdo con el cambio de planes. Buko le dice entonces a Emory que el plan es resistir un minuto antes de rendirse. Buko dice que de esta manera podrán salvar las apariencias y, además, podrán permanecer en la escuela. Buko le dice a Emory que lo mejor que puede hacer es bloquear sus ataques, y Emory le agradece la ayuda. Aunque Emory había planeado enfrentarse a los nobles por su cuenta, se da cuenta de que tiene que proteger el orgullo de Buko. Aunque no sea su estilo, sabe que tiene que contenerse un poco. Entonces Benjamin da comienzo al combate, y Buko rápidamente levanta un escudo para bloquear los ataques entrantes. Emory está impresionada por el hecho de que Buko sea un tipo de defensa de rango B, lo cual es bastante raro. Mientras los ataques impactan y el escudo tiembla, Buko le dice a Emory que se asegure de permanecer detrás de él hasta que pase el minuto. Cuando los ataques impactan, se crea una nube de polvo, y Emory rápidamente se da cuenta de que esperar un minuto no es práctico. Aprovechando el polvo como cobertura, Emory se lanza contra los atacantes y los deja inconscientes uno tras otro. Antes incluso de tocar tierra, Emory ya había regresado al lugar donde estaba. En ese preciso instante, Emory le da un golpecito en el hombro a Buko, y este le pregunta si todo ha terminado. Emory dice que sí, y Buko se gira para ver a todos los demás en el suelo. Buko se encuentra en estado de shock, pero parece que Benjamin vio lo que sucedió.
Benjamin odia el hecho de que las habilidades de combate de Emory sean realmente impresionantes, lo que significa que ya está acostumbrado a las peleas habituales. Mientras Buko le pregunta a Emory qué sucedió, Emory afirma que los atacantes estaban tan desesperados por aplastarlo que cayeron víctimas de su propia magia chapucera. Buko lo acepta sin siquiera cuestionarlo, y añade que su maná debe haberle salido mal. Acto seguido, Benjamin ordena que el trío sea expulsado de la clase, utilizando la situación como ejemplo. Decide aprovecharse de la mentira de Emory diciéndoles a los estudiantes que, en una pelea real, deben mantener la estabilidad mágica. Los estudiantes nobles oyen esto y dan un suspiro de alivio, simplemente porque no quieren aceptar la cruda realidad de que Emory debe haber derrotado a sus compañeros. Benjamin se vuelve hacia Emory y le pregunta si haber vencido a 3 novatos demuestra que pertenece a la universidad, pero Emory permanece en silencio. Entonces Benjamin le dice que al día siguiente tendrá lugar el examen práctico en el calabozo, pero le deja claro a Emory que ningún noble querrá formar equipo con él. Él le asegura a Emory que será expulsado antes de que se dé cuenta, y Emory le asegura al tipo que está deseando que llegue ese momento. Emory lo saca completamente de quicio al preguntarle si cumple con sus estándares de meritocracia, y esto enfurece al tipo, quien le dice que se asegure de estar preparado para el día siguiente, que es la prueba en la mazmorra. Al día siguiente, los estudiantes se reúnen en el lugar de la prueba de la mazmorra, y Benjamin les dice que la prueba requiere que superen una mazmorra de dificultad normal o incluso superior. Les dice que cualquiera que no logre superar esta prueba será expulsado, pero les informa que se ha establecido una nueva norma para prevenir accidentes fatales como los ocurridos durante el examen de ingreso. Menciona que deben formar un grupo de 3 o más personas y que dicho grupo debe incluir a un noble. Otro instructor respalda esta afirmación al revelar que los plebeyos que no son del agrado de los nobles prácticamente no tienen ninguna posibilidad de realizar la prueba. Afirman que la norma tiene como objetivo impedir que los plebeyos sean llevados en brazos durante la prueba. Bucho le ofrece rápidamente a Emory la oportunidad de formar equipo con él, ya que ha encontrado a 2 nobles que quieren estar en su equipo. Bucho se apresura a acercarse a los nobles para presentarles a su compañero de habitación, diciéndoles que él será quien se encargue de los ataques cuerpo a cuerpo que necesiten. Sin embargo, los nobles afirman que Emory es un asesino de equipos, así que no hay manera de que se alíen con él. Bucho se queda atónito al oír esto, y Emory deduce inmediatamente que alguien ha estado difundiendo rumores sobre su reputación, y lo más probable es que sea Benjamin. Emory sabe que Benjamin pretende eliminarlo sin ensuciarse las manos utilizando la nueva regla. Bucho intenta defender a Emory, diciéndoles a sus amigos nobles que lo que sucedió durante el examen de ingreso no fue más que un accidente. Los nobles le hicieron saber a Bucho que estaban dispuestos a dejarlo unirse a su grupo porque su clase de paladín era bastante útil. Además, hacen que la situación parezca aún más sombría al decir que hubo una vez una estudiante que se suicidó al ser rechazada por la nobleza. Con esto, le dicen a Bucho que obviamente sabe de qué lado debe estar, así que no debería desperdiciar su carrera por una amistad. Emory está furioso por las tonterías que salen de sus bocas y saca su arma. Apunta con el arma al que lleva la ropa azul, y el tipo se queda atónito ante las acciones de Emory. Les recuerda que pelear en el campus es un delito castigable, y Emory les infunde miedo preguntándoles si de verdad creen que un asesino de equipos como él tiene miedo de un castigo estúpido. Emory les deja claro que son ellos quienes deberían preocuparse por no echar a perder sus vidas. En ese preciso instante, el otro noble ataca a Emory por la espalda. Le da un fuerte puñetazo a Emory en la nuca, y aunque Emory presentía que el ataque se avecinaba, se quedó allí parado a propósito para recibir el golpe. Incluso el atacante se sorprende de que Emory ni siquiera intentara esquivarlo, y Bucho teme por la seguridad de su amigo. Sin embargo, Emory ya había conseguido lo que quería, y leyó en voz alta el reglamento escolar que prohíbe el uso de magia ofensiva, añadiendo que el ataque del tipo no hizo más que confirmarlo. Emory dice que esto básicamente significa que los ataques físicos que no usan magia están perfectamente bien, y al ver la extraña reacción en el rostro de Emory, el tipo tiembla de miedo preguntándole cuáles son sus planes. Sus temores se confirman cuando Emory se abalanza sobre él a una velocidad increíble y le propina un puñetazo tan potente que lo manda volando a lo lejos. El tipo solo se detiene cuando choca contra una pared. Su amigo está furioso porque un plebeyo como Emory tenga la osadía de tocar a un noble, e intenta atacar a Emory por la espalda, usando su magia. Antes incluso de que su magia abandonara su mano, Emory le agarró el brazo y se lo rompió. Acto seguido, le propina una patada muy fuerte en el estómago, obligándolo a toser para expulsar el aire. Se desploma al suelo retorciéndose de dolor, mientras Bucho lo observa desde atrás, completamente atónito. Emory entonces agarra su espada y se dirige hacia el tipo que acaba de lograr ponerse de pie. El tipo teme que la segunda ronda sea peor que la primera,
e intenta asustar a Emori gritando el nombre de su padre. Sin embargo, Emori solo parece más disgustado, y mientras se prepara para atacarlo, le deja claro que no le importa. En ese preciso instante, Bucho agarra a Emori por detrás, recordándole que los nobles tienen una compleja red de poder, así que si ataca al tipo justo en la universidad, no podrá formar un partido porque obviamente necesitan al menos un noble. Emori le devuelve la mirada con enfado, diciéndole que va a asumir toda la responsabilidad, pero Bucho le grita, recordándole que no es el único plebeyo en la escuela. Dice que hay reglas que deben seguir para poder permanecer en la escuela. Bucho le deja claro que sus acciones solo harán la vida más difícil para el resto de la gente común. Al oír esto, Emori finalmente se calma, y Bucho se agarra la cabeza con frustración, diciendo que ningún noble querrá asociarse con ellos después de lo que acaba de suceder. Emori le recuerda entonces a Bucho que es a él a quien los nobles evitan, así que debería mantenerse alejado de él siempre que estén en público, diciéndole que es por su propio bien. Emori se marcha y reflexiona sobre toda la situación. Él cree que es incluso mejor si se queda solo, porque así no tendrá que lastimar a sus seres queridos y todos a su alrededor son sus enemigos. Entonces Bucho le grita desde atrás, admitiendo que es fuerte porque fue capaz de hacer algo que él nunca podría hacer. Sin embargo, le dice a Emori que no quiere que sufra por ello, al tiempo que le recuerda que ya le ha dicho que lo va a proteger. Bucho le recuerda que si lo expulsan, ni siquiera tendrá la oportunidad de solucionar el problema de raíz. Las palabras de Bucho dieron en el clavo, y Emori admite que tiene razón, pero no puede creer que sea Bucho quien le haga entrar en razón. Bucho, emocionado, agarra a su amigo y le dice que aún tienen la oportunidad de preguntar en la entrada de la mazmorra quién se unirá a ellos, porque al final, seguro que alguien lo hará. Emori piensa para sí mismo que simplemente tiene que romper las reglas que rigen la sociedad, pero por el momento, solo le queda soportar lo que sea que le echen encima. Teniendo esto en cuenta, Emori concluye que simplemente formará un grupo para despejar la mazmorra y conseguir lo que quiere. Momentos después, se dirigen a la entrada de la mazmorra, y Emori queda impresionada por el aspecto general. En ese preciso instante, los nobles dirigen su mirada hacia Emori y Bucho porque han oído cómo él había golpeado a algunos de ellos. Los nobles están furiosos porque Emori y Bucho todavía tienen la oportunidad de pasearse libremente, todo gracias a las normas de la escuela, porque de no ser por eso, los habrían puesto en su lugar. Incluso la gente común les da la espalda porque no quieren tener nada que ver con esos dos. Bucho se queda perplejo al ver que incluso la gente común ahora los evita. Emori no está del todo sorprendido porque sabe que las ovejas siempre odian al lobo, pero si una sigue siendo una oveja, acaba siendo devorada por el lobo. Los dos se encuentran en medio de esta situación cuando se les acerca Sin Kusasi, una asesina pelirroja de clase noble. Bucho se sorprende de que el tipo se les acerque y le susurra al oído a Emori que Sin tiene mucha fuerza y que además estuvo entre los 50 mejores en el examen de ingreso. Sin embargo, Sin no tiene ninguna popularidad. Entonces, Sin le da una palmada en el hombro a Bucho y le dice que se una a su grupo porque necesitan un tanque, y Bucho es un paladín. Bucho se sorprende al oír esto, e incluso los demás que están alrededor se quedan atónitos de que Sin tenga el valor de invitar a la amiga de Emori a su fiesta. Los nobles están bastante seguros de que Sin está acabado después de esto. Bucho le pregunta entonces a Sin sobre Emori porque están juntos, pero Sin le dice a Bucho que lo único que necesitan es un paladín. Sin dudarlo, Bucho rechaza la oferta, diciendo que Emori es su mejor amigo, así que no hay manera de que se una a otro partido. Bucho le dice a Sin que deben unirse o que se olvide de la oferta. Sin entonces se burla de Bucho, diciéndole que bien podría quedarse con Emori en lugar de él, porque se pregunta si su supuesto mejor amigo es tan leal como él. En ese preciso instante, Emori le dice a Bucho que aproveche la oportunidad, asegurándole que encontrará la manera de arreglárselas por su cuenta. Añade que también es culpa suya que su plan original fracasara. Sin se sorprende de que Emori esté dispuesto a fracasar y ser expulsado. Por curiosidad, le pregunta a Emori si no va a rogarle que lo deje unirse al equipo, y Emori le pregunta por qué debería hacerlo. Le dice a Sin que es mejor que su mejor amigo tenga la oportunidad. Emori añade que es raro que el tipo apareciera justo cuando estaban a punto de fracasar. Sin se sorprende de que Emori haya podido ver a través de él y dice que está dispuesto a confesarse. Afirma tener información sobre la mazmorra. Menciona que se trata de una mazmorra con una resistencia mágica increíblemente alta, lo que supone una gran desventaja para los nobles que dependen de los ataques mágicos. Sin afirma que los plebeyos con habilidades físicas encajan mucho mejor, por lo que su grupo necesita personajes con habilidades físicas y un alto poder de ataque. Sin se jacta de que si Emori hubiera intentado sacrificar a Bucho para unirse a su equipo, se habría negado a formar equipo con él porque alguien desleal no es digno de una figura tan poderosa como él.
Sin señala a Emori y le dice que es diferente de los demás plebeyos, y que por eso hará una excepción y le permitirá unirse a su grupo. Le dice a Emori que esté agradecido por la oportunidad, pero Emori le recuerda que elegirlo a él básicamente significa darle la espalda a los nobles de la escuela, dado su historial. Emori dice estar bastante seguro de que Sin, siendo un tipo calculador, ya lo sabrá. Emori mira fijamente a los ojos de Sin y le exige que le dé una buena razón. Sin retrocede asustado, diciéndole a Emori que solo le está dando una oportunidad, así que no cree que deba haber ningún problema con eso. Emori le sonríe al tipo y le dice que puede deducir claramente que los demás nobles no están preparados para formar equipo con Sin porque la regla del examen establece que los plebeyos deben formar equipo con nobles para aprobar. Sin embargo, detrás de esto hay un significado oculto, y es el hecho de que los nobles que se especializan en magia no pueden pasar desapercibidos sin aliarse con plebeyos que utilizan ataques físicos. A su vez, la regla se creó para proteger a los nobles obligando a los plebeyos de las clases sociales a unirse a sus partidos. Tal como están las cosas, Sin no goza de ninguna popularidad entre la nobleza, por lo que es obvio que nadie quiere aliarse con él. Dado que el resto de la gente común es escoria, Sin realmente no tiene el lujo de elegir. Emori le dice a Sin a la cara que es plenamente consciente de que quien necesita formar un partido no es él, sino Sin. Sin se da cuenta de que han descubierto su plan y le ruega a Emori que baje la voz, ya que es bastante vergonzoso para un noble ser rechazado por la gente común. Sin le asegura a Emori que le deberá ese favor, así que debería ocultar su vergüenza. Además, Emori no tiene realmente otra opción, al igual que él, y Emori se da cuenta de que Sin tiene razón, así que le da la mano para sellar el trato. Con esto, los tres se unen y forman inmediatamente un grupo. Sin se jacta de ser el líder, por lo que deben seguir sus instrucciones en la mazmorra. Buko está de acuerdo, pero Emori le deja claro que no promete escucharlo. Al fondo, Benjamin está perdiendo la cabeza porque no esperaba que Sin apareciera de la nada para arruinar su brillante plan. Sin embargo, Benjamin no está dispuesto a rendirse, ya que planea asegurarse de que Emori muera en la mazmorra junto con sus inútiles compañeros de equipo. Mientras se preparan para entrar en la mazmorra, aparece Benjamin para felicitar a Emori, diciéndole que tiene mucha suerte de haber contado con un noble dispuesto a colaborar con él. Emori se da la vuelta y le pregunta a Benjamin cuál será su excusa esta vez, porque sabe con certeza que intentará interponerse en su camino. Benjamin afirma que no tiene intención de sabotearlo, y le dice que simplemente está allí para felicitarlo. Benjamin le dice a Emori que, según las normas de la escuela, técnicamente se ha ganado el derecho a entrar en el calabozo y que, como profesor, no tiene ningún motivo para impedírselo. Sin embargo, le insta a Emori a pasar desapercibido en la mazmorra, porque si se encuentra con algo inesperado, no habrá nadie que lo salve. Buko oye esto e intenta alzar la voz en señal de protesta, pero Emori lo detiene. Emori le confiesa valientemente a Benjamin que, en realidad, le preocupa más que la mazmorra sea demasiado fácil y aburrida, lo que, una vez más, vuelve a irritar a Benjamin. Con la ira reflejada en su rostro, le entrega a Sin la llave de la puerta de la mazmorra, ya que él es el líder del equipo. Sin se sorprende de que les den una llave de obsidiana, ya que a todos los demás les dan una llave de mitril. Benjamin dice que todas las llaves fueron cambiadas repentinamente por llaves de obsidiana para este examen en particular, y se burla de Sin, preguntándole si tiene demasiado miedo de usar la llave que le dieron. Sin embargo, Sin le asegura a Benjamin que está a la altura de la tarea, pero en el fondo, Benjamin sabe que están perdidos porque la llave que les dio es una que se usa para entrar en una mazmorra maldita, que tiene una dificultad tan grande que ningún estudiante de primer año puede superarla. Está convencido de que aquí es donde Emori y sus amigos morirán. Sin perder tiempo, Emori y los miembros de su equipo se adentran en la mazmorra, que se abre con un portal de color púrpura brillante. Al entrar en la mazmorra rocosa, Sin se adelanta rápidamente y les dice a los dos que, como él es el líder, será él quien decida su formación. Sin le dice a Bucho que él es el tanque, y está en medio de la asignación de roles cuando Emori simplemente se va. Sin le grita que deje de alejarse porque las mazmorras son muy peligrosas. Bucho saca rápidamente su escudo y corre hacia Emori con su habitual declaración de que va a protegerlo. Sin grita desde atrás, diciéndoles que le escuchen, y de repente, Bucho activa una trampa. De repente, un montón de arañas emergen de todas partes a su alrededor, y Buko, el grandullón, cae al suelo, encogiéndose de miedo porque no soporta los insectos. Sin se da cuenta de que ha llegado el momento de brillar y activa su magia de fuego. Se abalanza sobre las arañas, cortándolas con fuego mientras aprovecha para presumir ante sus compañeros de equipo de que va a ser pan comido.
Pronto se da la vuelta para ver qué está haciendo Emori, y se sorprende al verlo pateando a los insectos como si fueran pelotas con las que jugar. Sin no puede creer lo que está viendo, porque sabe que las arañas de las tumbas rastrean a sus presas mediante la detección mágica. Esto básicamente significa que atacan primero a quien tenga el maná más fuerte, y como Emori aún no ha usado magia, su maná debería estar completamente lleno. Sin embargo, en lugar de atacarlo, las arañas deambulan confundidas, y es entonces cuando Sin se da cuenta de que existe la posibilidad de que Emori no tenga maná en absoluto. En el pasado, Emori había mencionado que había sacrificado todo su talento mágico, por lo que no iba a depender de la magia ni de ningún otro poder. Está preparado para convertirse en un guerrero puramente físico, armado únicamente con la espada. Gracias a ello, despertó un talento oculto, la ausencia de magia. Esto provoca que el maná se reduzca permanentemente a cero, y sus habilidades con la espada también consumirán HP en lugar de MP. Emori cree que, abandonando por completo otras alternativas, podrá fortalecerse en todos los aspectos simplemente entrenando su cuerpo. Al mismo tiempo, Sin se pregunta cómo Emori pudo cambiar de clase si no tiene maná, pero cuanto más lo piensa, más confundido se siente. En ese preciso instante, Emori le grita a Buko, diciéndole que se recomponga, y Buko se levanta rápidamente para reafirmar su derecho a proteger a Emori. Sin embargo, cuando finalmente se pone de pie, se da cuenta de que las arañas han desaparecido, y Emori le explica que, en realidad, las arañas no querían atacarlos. Esto deja a Buko confundido, ya que se supone que son los monstruos enemigos que los atacarán. Emori les explica entonces que la trampa en realidad servía para desencadenar otra cosa. A lo lejos se ve una jaula sellada con cadenas, y justo en ese momento, el sello se rompe. La jaula se desploma al suelo y se abre, permitiendo que el jefe de la zona emerja de ella. El jefe de la zona resulta ser Calus, el negacionista de la muerte, un monstruo de nivel 5 con una fea cabeza de calavera. Sin se asusta al ver esto porque se supone que es un jefe oculto que solo aparece por casualidad. Enseguida se da cuenta de que están en este lío por culpa de la llave que les dio Benjamín, lo que significa que él les tendió una trampa. Sin siempre había pensado que Benjamin era solo un profesor corrupto, pero no esperaba que sacrificara a un noble con tal de lograr su objetivo. Bucho no tiene ni idea y les pregunta si el monstruo es fuerte. Le hicieron saber que el monstruo está en un nivel diferente al de un monstruo normal de nivel 5, ya que es una élite maldita. Sin afirma que incluso un grupo de 5 hombres de nivel 7, completamente preparados, tendrán dificultades para derrotar a Calus. Sin menciona que el hecho de que se hayan topado con semejante monstruo cuando solo son de nivel 3 demuestra la mala suerte que tienen. De hecho, él cree que acaban de obtener un billete de ida al infierno. Calus toma la palabra, y su voz resuena por toda la habitación mientras declara que todos los intrusos deben morir. El miedo se apodera de Sin, y se da la vuelta para huir, pero mientras corre, se sorprende al ver a Emori corriendo hacia el peligro. Con una sonrisa en el rostro, Emori corre hacia el monstruo, considerándolo el oponente perfecto para ayudarle a hacerse más fuerte. Mientras Emori se prepara para enfrentarse a Calus, una llama roja brota de su cuerpo al reavivar su espíritu de lucha. Al mismo tiempo, Sin le pregunta a Emori si piensa morir y deja claro que no quiere verse envuelto en este lío imposible. Mientras tanto, el siempre despistado Buko está aún más despistado que cuando llegaron. Mientras observa la escena desarrollarse justo delante de él, se pregunta si es solo su imaginación o si el cuerpo de Emori está ardiendo en llamas. Recordando su promesa de volverse más fuerte, Buko anuncia inmediatamente que se unirá a la lucha. Sin se queda impactado al oír esto y pregunta si él también está loco. Al mismo tiempo, Emori elabora una estrategia y planea asestar algunos golpes para tantear los movimientos de Calus y adaptarse en consecuencia. Desafortunadamente, sus planes se ven frustrados cuando Buko irrumpe con su escudo activado. Al ver que Buko está a punto de arruinar sus planes, Emori intenta detenerlo, pero Buko activa la carga de escudo, lo que provoca que pase rápidamente antes de que Emori pueda detenerlo. Buko está decidido a seguir su camino para cumplir con la función de un tanque, que es cargar directamente contra las líneas del frente al comienzo de una batalla. Pronto se acerca a Calus y le dice que le abrirá una puerta a Emori. Sin embargo, en el momento en que Buko se acerca a él, Calus destroza fácilmente su escudo de un solo golpe, haciéndolo retroceder. Sin darle tiempo a recuperar el aliento, Calus patea a Buko contra una pared, provocando que pierda algunos kilos. Al ver la facilidad con la que derribó un tanque de rango B de un solo golpe, Sin concluye que Calus está por encima de su nivel. De hecho, Buko tiene muchísima suerte porque cualquier otra persona habría sido eliminada de ese éxito. Al reconocer su vulnerabilidad, decide abandonar el barco que se hunde y retirarse por su cuenta. Sin embargo, antes de marcharse, le dirige una mirada a Buko y le promete en silencio que visitará su tumba.
Para Sin, esto no es nada personal, ya que es conocido por ser muy calculador. Al mismo tiempo, Calus ataca a Emory, pero este lo bloquea con su vieja espada oxidada. Calus vuelve a hablar, y su voz resuena por toda la habitación mientras llama a Emory un bastardo arrogante. Sigue presionando su espada hacia abajo para aplastar a Emory, pero Emory logra mantenerse firme. Detrás de ellos, Sin observa cómo se desarrolla toda la escena y queda tan cautivado por el hecho de que Emory esté luchando contra Calus que por un momento se olvida de su plan de escape. Pero Sin no tiene intención de ayudar, y como Emory está tan ansioso por morir, espera mantenerse al margen. Mientras tanto, Calus continúa presionando sin esfuerzo a Emory bajo su espada. Mientras Emory lucha por su vida, presiente que Sin está intentando actuar. Emory ya sabía desde el principio que Sin los había elegido porque planeaba llevarse todo el mérito y pensaba que eran blancos fáciles. De repente, Sin salta desde detrás de Calus con sus espadas llameantes, diciéndole a Calus que lo ataque a él en su lugar. Se niega a dejar que Emory se lleve toda la gloria, ya que eso arruinaría por completo su reputación como líder y noble. Entonces decide atacar la espalda de Calus, que considera un punto débil expuesto. Sin esperaba que este fuera el golpe decisivo para que Emory no se llevara todo el mérito, pero su estúpido ataque furtivo termina sin dar ningún resultado, dejándolo preguntándose si Calus es un monstruo con una alta defensa mágica. Al mismo tiempo, Emory se siente frustrado porque Sin arruinó su plan, y antes de que Sin pueda escapar, Calus lo agarra con una mano. Al ver que Calus está distraído, Emory inmediatamente echa su espada hacia atrás y salta hacia adelante. De un solo golpe, le corta el mismo brazo que Calus usó para agarrar a Sin, quien se queda atónito al ver que Emory realmente le cortó un brazo. En cuanto se desprende la mano, Sin queda libre y cae al suelo con un golpe seco, casi rompiéndose los testículos. Emory y Calus comienzan entonces una feroz batalla de espadas, mientras Sin los observa desde atrás. Le sorprende que, incluso a plena potencia, no haya podido infligirle ni un solo daño a Calus. Sin embargo, Emory utilizó una espada desgastada para cortarle el brazo de un solo golpe. Mientras tanto, Calus continúa atacando sin descanso a Emory, quien logra esquivar rápidamente cada golpe. Justo cuando Calus intenta asestar otro golpe poderoso, Emory se aparta rápidamente hacia un lado y el ataque casi deja fuera de combate a Sin, pero logra esquivarlo a tiempo. Sin está aterrorizado mientras se pregunta por qué lo están arrastrando a una pelea entre dos monstruos. Emory le dice que se quite de en medio si no quiere ser una carga. Sin enfurece a Sin cuando éste intenta rápidamente redimirse, diciendo que simplemente se resbaló. Está a punto de lanzar un sinfín de insultos contra Emory cuando se rinde a mitad de la frase porque ya no se siente con la suficiente confianza como para llamarlo basura. Sin finalmente admite para sí mismo que Emory es realmente fuerte y que eso es un hecho innegable.